Nacional de Investigación Manuel de Rosas tiene hoy el honor de presentar a la licenciada Beatriz Báthory, que nos va a hablar sobre Argentina, historia, cultura y educación. Beatriz es una gran amiga de este instituto, una persona del pensamiento nacional y realmente toca uno de los temas de su especialidad, que es precisamente referirse al tema de la educación. Ella es muy amiga de Monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, el arzobispo de Buenos Aires, y trabaja con él con temas de la pastoral social, sobre todo en lo que se refiere a la educación y fundamentalmente de la infancia. De modo que en estos momentos en que la cuestión educativa está tan venida a menos, creemos importante tener la posibilidad de escucharla y de ver un poco cómo ella considera el tema y qué perspectivas a futuro. Y yo quiero agradecer a muchos historiadores, muchos amigos que están aquí presentes. Bueno, de pronto el doctor Atilio Álvarez, vicepresidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, que es un gran representante de esa justicia realmente tan defenestrada. Y tenemos también acá al legislador mandato cumplido Raúl Padró, que el próximo lunes 16 a las 19:30 nos va a dar acá una conferencia sobre Manuel Dorrego en el aniversario de su fusilamiento. Muchos amigos, Jorge Oviedo, en fin, tantas... Damián Oviedo, Cristina Vega, Pablo Vázquez, bueno, realmente vamos a tener la posibilidad hoy de aprender de este tema que tanto nos interesa. A Beatriz. Les quiero agradecer, entre otras cosas, esta elección. Hoy están acá y no en Mateu, que no es poco. Cuando digo esto, no me quiero olvidar y quiero agradecerte, Geli. Quiero agradecerte por la lucha de conservar este espacio de la cultura y la reflexión nacional durante mucho tiempo. ¿Cuántas cosas hemos vivido? ¿Cuántas cosas hemos pasado? ¿A cuántas fogatas le agregamos fuego? Yo creo que hoy, miren, voy a hacer honor al día de hoy. Hoy es el Día Internacional del Tango. Y recuerdo una frasecita, que el mundo fue y será una porquería.
Mentira. El mundo es lo que los seres humanos hacemos de él. Y nuestra patria también es lo que por acción, omisión o definición o ego hemos hecho y no hecho de ella. Nos olvidamos, yo digo, los que tenemos un pensamiento peronista, así como los que somos católicos, nos olvidamos de dos cosas por empezar. No había ni siquiera que leer a Perón, ¿eh? Nos olvidamos de las 20 verdades y nos olvidamos de los 10 mandamientos. Si no hubiéramos caído en esos olvidos históricos, nuestra actitud, nuestra patria, nuestra situación sería otra. Yo estos días estoy emocionalmente muy conmovida porque me pasan muchas cosas. Voy a confesarles, ya estoy grande como todos, y me di a la estrategia de no pelearme con nadie. Ahora resulta que estoy en un tironeo, porque de todos lados quieren escuchar. Acá está el doctor Tagliafico, en una oportunidad que yo quería decirle cosas, estábamos hablando, él, su hermano, su madre, y Rosita, que por ahí nos está mirando, nos dijo: Beatriz, déjalo, no escucha. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado? ¿Cuánto no hemos percibido en el diseño de las verdades? Yo tengo una formación, digamos, ortodoxa en todos los aspectos, ¿eh? Y voy a hablar del tema que más me preocupa, que es el tema de los contenidos históricos que hacen a la formación de la persona, del pensamiento político, del conocimiento, y voy a hablar de cómo eso impacta en la comunicación. Yo creo que tenemos que revisar todos los programas y ver los contenidos históricos por cuya batalla hemos perdido cuando la Flaxo se adueñó en los 90 de la reforma educativa en ese aspecto. Mi querido amigo y padre espiritual, Monseñor Membiel, estaba internado en un instituto en Ciudadela y le pusieron 2 bypass. Lo fui a ver y me dijo: Beatriz, lo que me está haciendo esta transformación educativa. Y yo le dije: no te imaginas esta transformación educativa lo que le va a hacer al pueblo. Como de costumbre, yo que estoy de acuerdo con la transformación educativa y con varias cosas, pero cuando todo se hace, cuando hacemos algo, yo estoy de acuerdo con que hay que hacer un vestido. Pero si el vestido no lo sabemos hacer y no respetamos, que primero hay que probarlo, que primero hay que medirlo, cuál es el orden de la construcción, va a salir mal. Y eso es lo que pasó. Transformación educativa se hizo sin los trabajadores de la educación. La carpa blanca fue la primera división entre lo que era la política educativa, el Estado y el pensamiento. Yo recuerdo que
nunca fueron los docentes convocados a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, ni a la del Senado, para discutir la ley. Nunca. La CETERA tampoco. Pero después salieron medios a decir, porque los culpables son los sindicatos, esto, lo otro. Que era eso de poner la culpa en el otro para poder sacar rédito político. Eso no fue así. Muchos de nosotros que vivimos las cosas, yo personalmente estoy cansada en más de una oportunidad de escuchar decir cosas que pasaron durante el gobierno de Alfonsín, o cosas que pasaron durante el gobierno de Menem, o durante el gobierno de la Alianza, y yo que estaba, nunca vi que haya pasado eso. O sea que el poder ver, pero sí vimos, y en eso creo que, por ejemplo, Atilio no me dejará mentir, vimos el deterioro permanente de lo institucional referido sobre todo a los más vulnerables. Porque el fracaso, en ningún momento el fracaso fue de la economía, ni fue el fruto de la corrupción. Para mí el fracaso es el fracaso de la educación. Yo, como maestra, es el título de todo lo que tengo, el que más amo, aún hoy extraño la escuela. Esa escuela donde yo escuché cosas como esta. Los niños en la escuela de la Villa Carlos Gardel decir, mi papá se lo llevaron hace 6 meses. Y otro decir, el mío le ganó, se lo llevaron hace 7. Y a mi mamá hace 9. Esa es la generación que después no encontró caminos para poder evaluar y resolver cuál era el sentido y el valor de la justicia. Y no poder comprender desde el conocimiento lo que se decía. Y no poder comprender el sentido de la reconciliación. Esas cosas en la escuela, donde yo también digo, desde la revolución tecnológica, la escuela no es sinónimo de educación. La universidad no es sinónimo de conocimiento científico. Es más, yo soy un fruto de la UBA y me siento muy orgullosa. Primero 2 años hice Derecho, después no me gustaba tanto, me hubiera quedado en Derecho y hubiera ganado más plata, pero me fui a estudiar Historia al viejo hospital de clínicas. Y ahí estuve con mis compañeros y mi pancita, que estaba ya embarazada de mi hija Andrea, en la esquina del Trujolero, cuando Perón puso los puntos sobre cómo eran las cosas. En aquel entonces era visible, podían estar de acuerdo o no, pero era visible la conducción. Y jóvenes y viejos sabíamos que lo que teníamos que respetar era el que sabía y conducía. Hoy la crisis política es tan grande que estamos vacíos de conducción. Y todo tiene tal prontitud, tal aceleración, que cualquiera que aparezca y tenga una motosierra en la mano pasa a ser conductor ¿de qué? ¿Conductor de qué? Pasa a ser el hacedor ¿de qué?
pero a él lo pusimos nosotros también. Y lo puso el profundo desconocimiento. Acá recién estábamos hablando del pensamiento cristiano, del pensamiento católico, de la Iglesia. Un pensamiento que también la Iglesia, en la perspectiva de la política, no hizo con claridad reconocer las diferencias. La corrupción es un acto individual. Cada uno reconoce y elige. Que se dejen llevar por la ola, como si fuera las épocas esas en que todos íbamos, bueno, saber dónde, ¿no? Pero no es así. Si vos no querés ser un corrupto, andate. Pero a los chicos no les enseñamos. Yo me acuerdo que una de las primeras escuelas, volviendo a la problemática educativa, en la que di clases, era una escuela en los tranvías reciclados. Allá por Bursaco, yo vivía en Banfield, yo nací en Banfield. Una de próceres, digo yo, embromando, ¿no? Y los chicos y sus madres me enseñaron a tapar los huecos de frío con las gomas cortadas. Me enseñaron, había un loteo de Canmar, que había ahí un arco de Canmar, ¿no? Se ríe. Atilio, sí. Y que ahí producíamos los encuentros. Y ahí se daban cita los adolescentes. Y ahí nos esperaba un papá con un carro cuando llovía para acercarnos hasta la ruta, que estaba solo a 15 cuadras, pero eran 15 cuadras de tierra, frente a la escuela número 12 y ANMAT. Estoy hablando de casi Esteban Echeverría. La ANMAT que vació Bloomberg. Después todos aplaudimos la lucha de Bloomberg contra la corrupción y por la inseguridad. Estoy haciendo un reconto de cosas que me pesan en el alma, porque en el fragor y en la serenidad de actuar no vimos que había ladrillos que estaban buenos y otros que no. Con el compañero Tagliafico en más de una oportunidad hemos discutido el accionar de ciertos dirigentes. Yo con mi temperamento ariano no me banco demasiado nada. Mi papá no sabía cómo hacerme callar la boca, entonces te imagino en todos los demás que vinieron después de mi papá, menos. Y ahora tampoco, dice la compañera. Pero en la mesa en mi casa se respetaba, se hablaba, se discutía, se aprendía. Era todo de una calidad institucional moral. Y donde la autoridad era buena para crecer. La autoridad es un servicio. Otra cosa es el autoritarismo.
No hemos logrado diferenciar eso. Yo, por ejemplo, que lo quiero mucho a Raúl, cuando Raúl se calienta y se enoja y se pone furioso y quiere hacer un lío grande, me enojo yo para adentro, porque lo mejor no es la imposición. Cuando queremos imponer, perdemos. ¿Saben las veces que yendo al frente, discutiendo, peleando, teniendo razón, he perdido? Y creo que si ustedes se ponen a pensar, estoy segura que también. He perdido en todos los aspectos y más siendo mujer. Los hombres son sujetos de poder de tal naturaleza y de tal importancia que hasta en el grano uno veía cómo evolucionaban los varones respecto de las nenas. Y era la época que casi no teníamos chicos de padres divorciados ni separados en el grano. Había uno, dos, nosotros uno, ni se enteraba. Después vino el quiebre de la familia, y en el quiebre de la familia, que tuvo que ver también la situación económica, el alejamiento de la iglesia y de la fe, una vez con Monseñor Poli yo le decía, ¿por qué no hacemos? Hablaba de la arquidiócesis de San José de Flores, ¿por qué no hacemos un censo de cuántos hay bautizados? Todos en una mano. Hicimos una muestra. Todos en 3 manzanas. No había una casa donde los que vivían no hubieran estado bautizados. Después hicimos otras 2 encuestas. Otras 2 preguntando de todos esos bautizados cuántos sabían los mandamientos, y casi ninguno, y todos habían tomado la comunión y nada de eso. O sea que faltaba en la sangre, en la cultura, en ese pensamiento desarrollado, faltaba la conciencia del ser perteneciente a qué. Es como el tema, una cosa es la posesión, esto es mío, y otra cosa es, yo pertenezco a esto. Una cosa que eso tiene que ver, miren, esas cosas, por ejemplo, los compañeros, algunos dicen, ella es mi mujer, o ella es mi esposa. No dicen, ella es una compañera, ella es Estela, ella es por ella. Estas cosas se instalaron tanto en la perspectiva del diseño de los jóvenes que todo eso se fue menoscabando. Les voy a ir agregando otro dato para que ustedes piensen en lo que es la resultante social de hoy. Muchos de los jóvenes, a mí no me gusta decir todos, en todos lados. No estamos ni todos los buenos de un lado, ni todos los malos del otro, ni todos los autoritarios de un lado, ni todos los no autoritarios del otro. Estamos todos mezclados, con la ayuda terrible y destructiva de los medios de comunicación. Le voy a rendir un homenaje acá, ¿saben a quién? A Vicente Sadi. Una vez en el Congreso, cuando fue el conflicto del Birle, nunca me olvidé. Yo digo, no, estábamos en una comisión trabajando, y yo digo, no, pero no, esto hay que decir lo que opina.
que los periodistas ni se enteren de esto, porque no sabemos quién es quién. Y si fuera por ello, en 2 días estamos en guerra, me dijo. Y era así. Y yo, que me enojé con él, me enojé por un acuerdo que hizo en un momento, un acto con Zamora y qué sé yo, lo entendí, ¿saben cuándo? Cuando estuve en Tierra del Fuego. Y ahí, si caminaba 2 cuadras por el agua, estaban la Picton, la Lennox, la Nueva, y estaba toda la ciudad con los no, porque esas islas eran parte de su territorio, de nuestro territorio. Muy bien, compañera. Muy bien, muy bien. Algo que nunca se debería haber entregado. Bueno, pero no se ha entregado nada. El tema no es, como dice Cadamián, no es qué entregó uno, qué no entregó el otro. Yo lo que estoy tratando es de bucear en nosotros mismos, de bucear en nuestra memoria histórica, en ver en qué cosas nos equivocamos, compañeros. Si nosotros no entendemos que nos equivocamos y que la política es fruto de la construcción y del conocimiento. Yo participo de una mesa que es pluripartidaria. A veces me horroriza. Se citan intelectuales, se hablan de otros, de gente que ha hecho plata porque escribió libros, pero que nunca militó por nada, que no conocen nada, que no conocen lo que es luchar por la vida de los otros. Yo, por una cosa familiar, una hija que se fue a vivir a Vicente López, yo vivo en Belgrano, pero soy una bonaerense. Soy una compañera que ha luchado siempre por lo que más ama, que son los niños de la patria. Que me destruí el día que fui a llevar cigarrillos, galletitas al Palomar. Y veía chicos, había algunos alumnos míos. Tengo una carta que no la encuentro en el libro. Yo como meto cosas adentro de los libros, a ver dónde está. Una carta de un chico que yo, Fariña, que cuando lo iban a subir al avión, a la chancha, para ir de Santa Cruz a las Islas Malvinas, se acordaba de mí, me escribió una carta cortita. Señor, esta vez no me reí ni hice lío cuando hubo que besar la bandera antes de subir al avión. Yo fui cesanteada en el 77 y nunca me olvidé. Yo era joven, estaba armando el Suteba y cuando me llega el telegrama de que estaba cesanteada, fue un día viernes. Bueno, sí, lo sabía, tranquila. El lunes a la mañana voy a la escuela a buscar lo que tenía personal y a ver a mis chicos. Fui temprano. Ya, miren, estaba bien. En aquel entonces no recitaban los chicos la oración a la bandera. Se cantaba Aurora.
Aurora es el día de hoy que yo escucho a Aurora y lloro. Me quedaré escuchando cantar a Aurora porque la dictadura me estaba echando de mi vida, que era la educación, era la escuela, era el amor a los chicos. Eran los chicos que ese día, porque yo me reuní con ellos y les dije por qué me iba. Los chicos que ese día entendieron que había algo, que había una dictadura, que había algo que impedía que las cosas fueran normales y tranquilas como debían ser. Me acuerdo que una directora, le voy a contar quién era la directora, Hilda Preti de Viñones, cuñada del general Viñones. ¿Saben una cosa? Entonces ahora a mí me cuesta, no por mí, por tantas otras cosas, me cuesta entender los que avalan una dictadura. ¿Qué es una dictadura? Una dictadura es el uso del poder porque él nunca fue elegido para gobernar. Aparte, podemos comprender ciertas cosas, podemos comprenderlo algunos, pero no todos lo entienden. Esas cosas inclusive nos distanciaron del radicalismo, nos distanciaron de tantas cosas, pero no nos distanciaron en el pensamiento del amor a las Fuerzas Armadas. Yo elegí un pensamiento político ligado a un general de la nación. Y mi padre, él pertenecía a la Marina, era un suboficial. Lo que yo quiero, no sé si estoy siendo muy coherente, porque voy de un lado al otro, que tiene que ver con el proceso social y el proceso de la educación. ¿Qué es lo que fue quedando? En esta casa fue una maravilla. Rescato al compañero César Trejo en las luchas que dimos cuando fue el problema de Malvinas, que estaba el profesor Zuné. A ver, cuando las cosas duelen a veces, se cometen errores. Por ahí los análisis no son correctos. O las evaluaciones, pero, a ver, voy a ser media educada. Pero teníamos huevos y ovarios para discutir en la búsqueda de la verdad. No cerrábamos nuestra boca por conveniencia, de ningún modo. Fíjense, eso en la educación. Yo fui director de Relaciones Institucionales el 3 de febrero. Y fue el primer municipio que hizo un monumento a Malvinas. Pero también fue un municipio que hizo otras cosas. Desconoció los 12 NN que estaban en el cementerio de Pablo Podestá. O sea que el problema es la verdad. No existe la libertad sin verdad. Es mentira la libertad. La libertad de mercado no es la libertad del ser humano y los chicos tienen que aprender eso. Que la libertad es un valor
que se aprende, se desarrolla. Ay, no me acuerdo cuál era el griego famoso, que estaba preso y lo va a ver Darío. Y le ofrece que sea un sátrapa. ¿Saben lo que son los sátrapas? El sátrapa es el que gobierna a su pueblo en nombre de un tirano. Le ofrece todos los honores, todas las riquezas, todas las mujeres, todo, con tal que él fuera ser un general del rey de Darío. En esa perspectiva, cuando lo va a ver le dice que no. Y Darío no entiende, lo fue a ver a una cárcel, se imagina si las cárceles son como son ahora, lo que era allá en el mundo griego, ¿no? Y Darío no entiende. Y contesta una frase maravillosa. Le pregunta por qué está tan encaprichado Darío. Y le dice, yo defiendo la libertad, porque yo la he conocido. Entonces defiendo lo que conozco. Nosotros también hemos conocido. Hemos conocido lo que significa la familia y el poder de la familia. Hemos conocido lo que es el valor de la historia. Quiero rendir homenaje, que una vez lo hablábamos y nos reíamos, a dos amigas. Una se fue hace poco, la otra antes, Graciela Maturo. Qué gran compañera, qué gran maestra. Ella y la señora Bornino, que fue, yo la tuve en primer año en la universidad, en Introducción a la Filosofía. Y un día la señora Bornino se apareció, y esto es el meollo de la cuestión, se apareció con una piedra y la puso ahí arriba del escritorio. Y dice, ¿qué es esto? Todos anonadados. Era muy histriónica, ¿no? Y dice, todos anonadados. Hasta que alguien dijo, es una piedra. Sí, dice, pasa el sacerdote y ve la mano de Dios. Pasa el niño y la quiere revolear. Pasa un oceanógrafo y quiere ver las corrientes que hay en esa piedra. Pasa un arqueólogo y quiere ver los restos que hay en eso. Y así, con varias cosas, dice, ¿y cómo? Solo es una piedra y es tanto. El conocimiento de la realidad supera nuestras propias capacidades. Y pobre del que cree ser dueño de la verdad. Solo conoce un aspecto de esa verdad. Por eso yo no creo en la unidad. Yo creo en la unidad de Saúl, que era la unidad del consenso. Bueno, tenemos la CGT, vamos a poner 20, vamos a adherir a 20 puntos. ¿En esto creemos todos? Bueno, juntemos las voluntades en función de lo que creemos. Porque solo así se llega al triunfo. No creo que la unidad sea el camino, porque todos somos distintos en el universo. Y estamos, aparte, cooptados por los medios de información y el éxito de la tecnología. Y no estamos preparados porque la educación es un retroceso permanente. Me espanta cuando veo a dirigentes
que discuten, no tienen la menor idea de lo que pasa en las escuelas, públicas y privadas. Cuando discuten, sí, tiene que haber tantos días de educación, sí, es necesario. Sobre todo en el conurbano bonaerense, más todavía, porque tienen que comer todos los días los chicos. Pero, ¿qué es lo que se les enseña? ¿Alguien habla de qué se les enseña? Hablan de las pruebas PISA, del éxito, del fracaso. Esas pruebas son representación de los objetivos que necesitamos socioculturales y educativos que necesitamos nosotros para hacer desarrollar y para ser un país grande. ¿O qué son esas pruebas? ¿Qué se evalúa ahí? ¿Saben una cosa? Hay infinidad de cosas que no merecen ni pueden ser evaluadas. Porque evaluar es medir resultados. Y nada puede ser medido, con un agravante. No me acuerdo bien, por ahí algún doctor acá ayuda. No me acuerdo si de este lado está el centro del cálculo y de este otro lado está el centro de la lectoescritura. El desarrollo del centro del cálculo cada vez está más lisito, ¿eh? Claro, los chicos han pasado años donde no necesitaban repetir, donde aunque no supieran, podían avanzar en el conocimiento de la educación. Y saben una cosa, el pensamiento lógico, el poder resolver problemas, eso se acuerdan cuando nosotros estudiamos esos problemas históricos, ¿no? Con regla de 3 compuesta, ¿no? Mi papá tenía nada más que 6º grado y en el secundario a mí me ayudaba con cosas de matemáticas. Y mi viejo en esas cosas era un genio, porque había estado capacitado para eso. Había estado capacitado para eso. Y en el centro de la lectoescritura, miren, hace años, yo ya estoy jubilada, yo tenía a mi cargo el ingreso en un profesorado, que tenía multiplicidad de carreras. ¿Saben? Yo nunca tuve faltas de ortografía. Era tan terrible las pruebas de chicos que habían terminado la secundaria, que empecé a tener que escribir palabras porque me había contagiado. ¿Y esto para qué sirve? Esto sirve, la inteligencia artificial nos va a transformar, entre otras cosas, no es un sustituto de nuestra inteligencia. La revolución tecnológica, si no nos capacitamos y aprendemos y vemos para qué, cómo y para qué sirve, es terrible lo que va a hacer en nuestras sociedades. Entendamos que somos un país subdesarrollado, que somos un país que no tiene niveles importantes de conocimiento científico, que no tiene niveles, y somos maravillosos, hay inteligencias extraordinarias, niveles importantes de capacitación para los trabajadores. Acá, yo por ejemplo otra vez me repelí con Atanasov. Hay una ley Atanasov que tiene que ver con la capacitación. Los sindicatos no pueden capacitar más a sus trabajadores.
Por eso la capacitación de los trabajadores ahora puede estar en manos de Milei, como antes lo estuvo de Macri, como antes lo estuvo en manos de una política de Estado que no tiene que ver con lo que se hace, se dice o se vota. Todas estas cosas las tenemos que revisar. Yo he tenido una gran fortuna. Algunos que todavía están parados en la época de la Revolución Francesa están con que estamos a la derecha o estamos... Yo nunca voy a dejar de decir lo que voy a decir, podría ir al MAS y diría lo mismo. Y nunca le he tenido miedo a la izquierda, porque siempre son los mismos en cantidad y en calidad dentro del Congreso Nacional. Yo fui una alumna de Paulo Freire. ¿Y saben qué decía él en cuanto a la problemática de la educación? Hablaba de la alfabetización. Él decía lo siguiente: alfabetizar no es desarrollar una técnica de lectoescritura. Alfabetizar es desarrollar una técnica de lectoescritura más el desarrollo del pensamiento científico para poder tener un pensamiento crítico y llegar a elegir en libertad. Enseñar a leer y a escribir no es porque un pueblo sepa leer y escribir, no quiere decir que sepa elegir. Va mucho más allá. Va con la enseñanza de la historia. El otro día acá he disfrutado que estuvo el general Brown haciendo una charla magistral. Quisiera que eso hubiera estado en los medios de comunicación sobre la problemática de la vuelta de obligado. Por favor, cuán poco es el conocimiento de la historia. Ha habido compañeros nuestros, lo dije y lo vuelvo a repetir, no me interesa, que miraron para atrás. Hay muchos que caminan mirando al pasado. Sí, se creen que hacen bien o llaman la atención si son disruptivos. Que quisieron decir que el mejor presidente de los argentinos era el general Roca. Sí, fue muy importante. Fue excelente en la creación de ciertas condiciones para agrandar el mapa de la patria. Pero eso fue el pasado. Y en otras condiciones sociopolíticas totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Y con una dominación de clase que había en esos momentos. No tenía que ver con lo que después se desarrolló a partir de Irigoyen, de Perón. No tenía que ver. No tenía que ver con esas cosas. Y la producción de una constitución que tuviera que ver fundamentalmente con los trabajadores. Y los chicos en las escuelas no reivindican las condiciones de trabajadores de sus padres. Ni lo reivindican ni lo entienden. Porque nuestro territorio es un territorio diezmado por el dolor, por el hambre, por la falta de trabajo.
Y desde el lucha y vuelve, desde la sangre derramada jamás será negociada, nosotros hay todo un grupo que ya está organizado, trabajando para salir adelante con estas cosas. Yo te agradezco desde el corazón. Y les agradezco a ustedes que me hayan escuchado.